Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. En el ciclo de los días entre semana hemos terminado ya de leer la vida pública de Jesús según San Mateo y comenzamos la vida pública según San Lucas. Y entonces hoy comenzamos con este pasaje de Jesús en su pueblo natal, en Nazaret, yendo a la sinagoga, algo semejante a lo que nosotros hacemos los domingos en misa, lo hacían ellos los sábados en la sinagoga, y le toca hacer la lectura, y como es un rabino, él es el que predica ese día a toda la gente que lo escucha con atención, con expectativa. Aquel muchacho que habían visto crecer en medio de ellos ahora les va a dar un sermón. Y entonces toma un rollo del profeta Isaías. En esa época no existían como tal los libros, sino el rollo de pergamino, y comienza a leer ese pasaje que habla acerca de Jesús. Toda la escritura, todo lo que se había escrito antes hablaba sobre Jesús, y en este caso un pasaje muy explícito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús es el ungido, el Cristo. La palabra Cristo es griego para decir ungido, ungido del Espíritu Santo. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Buena noticia es lo que nosotros llamamos evangelio en griego. La buena noticia de la salvación, de la llegada de Dios a este mundo para salvarnos. Después dice: para anunciar a los cautivos la libertad. Cristo ha venido a traer liberación del pecado, de la esclavitud. Después dice: a los ciegos la vista, especialmente a través de la revelación. La fe nos abre los ojos para ver la verdad. Después dice: para dar libertad a los oprimidos, librarnos de toda opresión, de todo mal, librarnos del maligno. Finalmente dice: para anunciar el año de gracia del Señor. El año aquí no se refiere a un año solar de 365 días, sino una nueva era, verdadera era nueva, que está totalmente tocada por la gracia de Dios. Una nueva época, una nueva era en la historia de la humanidad, que comienza desde el nacimiento de Cristo. De hecho, nosotros contamos los años antes de Cristo y después de Cristo, porque comenzamos un año de gracia del Señor, una época nueva. Y enrollando el libro, lo devolvió
a su ayudante y dice que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y así debe ser cuando escuchamos la palabra de Dios. Toda nuestra atención, nuestros ojos tienen que estar fijos en Cristo, porque toda la Escritura habla de Cristo. Y él se puso a decirles la homilía, comenzó a predicar y les dijo esta homilía que comienza así: hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Todas las homilías tienen que decir esto de alguna manera. Este es el sentido de toda homilía: hacer captar a las personas cómo todo lo que se lee en la misa, todo lo que se lee en la Biblia, todo lo que se lee en la Escritura se cumple hoy, no es palabra del pasado. Hoy se cumple esta Escritura. ¿Y en dónde se cumple? En Cristo. Él en persona, todos los ojos puestos en Él, nos damos cuenta cómo Él está vivo, está presente, está en mi vida y hoy cumple esa lectura que se escribió también para el día de hoy. Está viva la palabra de Dios. Y entonces todos expresaban su aprobación, admiraban las palabras de gracia que salían de sus labios. Y entonces empiezan luego a cuestionarse, a decir, ¿no es este el hijo de José?, etcétera. Y vemos cómo Jesús continúa su homilía, pero ya con palabras duras, haciéndoles ver cómo su falta de fe iba a impedir que él hiciera milagros. Y esas palabras duras son de profeta, pero al mismo tiempo causan rechazo. Y es verdad, también toda palabra de Dios tiene que removernos, tiene que llamarnos la atención, tiene que ardernos el corazón y tiene que, por decir así, jalarnos las orejas, en cuanto que tiene que corregirnos. La palabra de Dios, si no duele, es que no está llegando realmente al corazón. Y entonces Jesús toca, pone el dedo en la llaga y causa rechazo. Y vemos cómo al final, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hacia un barranco donde querían despeñarlo, pero Jesús simplemente pasó de largo y se fue. Y aquí se cumple lo que San Juan dice al inicio de su evangelio: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Sí, los de Nazaret, con los que creció. Los suyos, que son los judíos, que lo rechazaron hasta la muerte en la cruz. Pero también los suyos somos nosotros, los católicos, que muchas veces no escuchamos su palabra con el corazón abierto, dispuestos a ser corregidos, a ser cambiados. Pidámosle al Señor que su palabra se cumpla cada día de nuestra vida, que Él esté presente y lo veamos con los ojos fijos en Él, vivamos con la palabra de Dios presente y dejemos que Él cambie nuestra vida. Que así sea.